Buenas tardes, chicos, que el Señor les bendiga en esta tarde que el Señor nos da. Espero que se encuentren bien y esperando con ansias volvernos a encontrar. Pero mientras tanto, también le damos gracias al Señor porque por este medio podemos estar conectados y también podemos escuchar su palabra. Que el Señor nos siga hablando. Y nosotros queremos seguir escuchando, ¿no es cierto? Y queremos seguir aprendiendo porque Él es el que nos enseña. Él es nuestro maestro por excelencia. Así que vamos a la palabra del Señor. Continuamos con el libro de Ezequiel, este profeta que el Señor ha puesto en Israel cuando Israel estaba cautivo. Recordemos que Israel estaba en Babilonia, gobernado por Nabucodonosor. Estaba cautivo y el Señor levanta un profeta, que también él estaba cautivo, pero él era el profeta, el que tenía que hablar, era la voz de Dios en el pueblo. Y así dice Ezequiel 33:1. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. El Señor le está diciendo a Ezequiel que en todo lugar hay centinelas que guardan y protegen al pueblo. ¿Cuál era su rol? Bueno, su rol era estar alerta. Un hombre de entre el ejército de un soldado era apartado para este servicio. Un servicio importantísimo. ¿Por qué? Porque dependía del centinela anunciar que el enemigo se acercaba. Entonces, cuando el centinela veía al enemigo de lejos, el centinela tocaba la trompeta. Esa era la alarma, que cuando tocaba la trompeta, el ejército se preparaba para atacar. Pero si el centinela se dormía o no advertía que venía el enemigo, el pueblo perecía. Así de importante era este cargo. Un solo hombre anunciando que venía el enemigo. El cargo era no dormirse, no descuidarse, estar atenta, alerta, porque tenía que cuidar de que el enemigo no venga. Y si venía, anunciar. Ahora el Señor le dice a Ezequiel, versículo 7. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y advierte de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán,
y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en su pecado y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les advierte que se arrepientan y no lo hacen, morirán en su pecado, pero tú te habrás salvado. Aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, tú eres el centinela. Tú eres el que va a alertar al pueblo de sus malos caminos. Tú eres el que va a decirle que están lejos de mí y que se vuelvan a mí, que se arrepientan y que cambien su manera de vivir. Y aquí mismo dice, y si no lo hacen, no te haré responsable. Así el mensaje que el Señor le daba a Ezequiel. Y Ezequiel fue un profeta fiel, un centinela fiel y un vigilante fiel. Él habló lo que el Señor le decía. Hoy el Señor nos habla a nosotros. El centinela cumple una función de alertar al pueblo del enemigo. En este caso, nuestro pastor forma un puesto de centinela. ¿Por qué? Porque él es el que advierte, él es el que habla el mensaje que el Señor le da a través de su palabra. Él cumple también una parte de profeta, porque anuncia el mensaje que el Señor le da para el pueblo, en este caso a nosotros. Qué Dios bueno que tenemos, que nos sigue hablando como un centinela. Pero aquí le dice a Ezequiel, tú eres el centinela. También nosotros somos centinelas, ¿saben? Sí, podemos anunciar el mensaje del Señor a nuestros compañeros de colegio, a nuestros familiares, a los jovencitos que no están en el Señor. Y nosotros vemos sus caminos. Y también sabemos por medio de la palabra que dónde van a ir si no se arrepienten. Nosotros somos centinela y debemos advertir y hablar del mensaje de salvación que el Señor tiene para el mundo entero. Y si ellos se arrepienten, será un gozo tremendo para nosotros, ¿no es cierto? Pero si no lo hacen, el Señor sabe, pero nosotros quedaríamos libres porque anunciamos lo que el Señor quiere. Somos responsables nosotros también de anunciar el Evangelio, de no solo nosotros gozar del bienestar de estar en el Señor, sino también para otros. Acá el Señor nos llama a nosotros a ser centinela. Ustedes dirán, pero yo, ¿cómo voy a hablar? Sí, el Señor pondrá palabra en tu boca. No seremos nosotros, pero nosotros debemos estar atentos y a ser obedientes al llamado del Señor. Que el Señor nos llama a ser centinela para otros, advertir para que no perezca. ¿Seguimos? Seguimos. El mensaje del centinela era importantísimo. El Señor conocía al pueblo de Israel como estaba. El Señor sabía que estaban en pecado. El Señor sabía que ellos estaban totalmente desalentados por haber pecado. No tenían fuerzas, estaban cautivos. Encima estaban en pecado. Ellos pensaban, el Señor no me va a escuchar. Aunque les hable, el Señor no me va a escuchar porque hemos pecado, hemos sido desobedientes. Pero el Señor trae un mensaje de esperanza, como lo trae hoy para nosotros. Si pensamos, el Señor no nos va a perdonar porque hice esto, hice lo otro, el Señor sabe y el Señor también nos dice a nosotros un mensaje de esperanza. Versículo 10. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel.
Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Hace una pregunta, ¿cómo sobreviviremos? Y el Señor contestando, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. No me complace la muerte de los perversos, de los malos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. Oh pueblo de Israel, ¿por qué habrán de morir? Oh, un llamado al arrepentimiento, pero de todo corazón. El Señor abre su corazón y le dice por medio de Ezequiel las intenciones que tiene Él, lo misericordioso que es Él. La palabra del Señor también nos dice que la misericordia del Señor es grande. Él demuestra su misericordia cada mañana. Dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Acá el Señor está demostrando cuán misericordioso es Él. Porque no decae en su misericordia. Acá el pueblo de Israel estaba decaído por el pecado. Pensaban que no tenían más oportunidad. Como nosotros, ¿cuántas veces nos decaemos cuando pecamos y ya estamos mal? O cuando alguien nos ofende o con alguien nos traiciona, un amigo o una amiga, y nos decaemos. Miren, el Señor dice que su misericordia no se decaen, a pesar de la maldad y el pecado que el mundo entero está. Su misericordia no decaen todos los días. Cada mañana son nuevas. Ese es nuestro Dios, que es grande en misericordia. ¿Cómo no vamos a amarle y obedecer a ese Dios lleno de misericordia? Y Él conocía que el pueblo estaba devastado, sin esperanza. Pero el Señor le trae un mensaje de esperanza. Le dicen, arrepiéntanse, aparten de su maldad, apártense. Oh pueblo de Israel, ¿por qué habrán de morir? ¿Por qué estarán así? ¿Por qué tendrían que estar así, teniendo un Dios misericordioso, perdonador? Ellos necesitaban que el Señor los restaure. Pero no hay restauración si no hay arrepentimiento. Debían arrepentirse para que el Señor empiece una obra de restauración en ellos. La verdad que el Señor nos habla hoy y es un llamado a cambiar nuestra manera de vivir. El centinela nos está diciendo, cambien su manera de vivir, de andar, de conducirse, de hablar. Cambien lo que están escuchando, cambien cómo están hablando, cambien cómo están pensando. Si estamos pensando o caminando como el mundo, cambien. Porque el Señor quiere que cambiemos. ¿Para qué? Para salvarnos. Para que nos perdones el Señor. Qué linda palabra que el Señor nos trae hoy. Al corazón, esperanza al pueblo, a un pueblo que estaba cautivo, que decía, no tenemos más, ya no sobreviviremos. Pero el Señor trae un mensaje. En el versículo 12 dice, Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado.
Ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. ¿Qué le está queriendo decir? La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado. Por más bueno o por más obras buenas que hubiéramos hecho antes, si nos entregamos al pecado, no nos salvará. Ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. O sea, por más malas cosas que hagan, dice el Señor, eso no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque si se arrepienten y abandonan ese pecado, se salvarán. Porque algunos estaban diciendo, no era justo que yo esté acá cautivo. Capaz que aquel sí, ellos sí se merecían, pero yo no, yo era una persona justa, no era mala. Pero estaban ya entregados al pecado. Entonces, por más justo que sean, si se entregan al pecado, ellos iban a perecer. El Señor les dice, el Señor sabía todo perfectamente. Y le damos gracias al Señor porque el Señor nos habla hoy. También nosotros somos centinelas. ¿Centinelas de qué? De nuestro corazón. Sí, de nuestro corazón. Debemos cuidar y estar alerta a nuestro corazón. Cuidar lo que entra. No dejar que entre algo que pueda destruirnos totalmente. El pecado. La palabra del Señor dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, como el centinela. Su enemigo el diablo rodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose como firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. ¿Qué está hablando el Señor? Que nosotros debemos practicar el dominio propio. Saben que nosotros por medio del Espíritu tenemos el dominio propio. De sujetarnos, de hacer la voluntad del Señor. Manténganse en alerta. Esto es 1 de Pedro 5, 8 al 9. Manteniéndonos alerta. Porque su enemigo el diablo rodea como buscando destruir. Pero el centinela está como atento. Atento para anunciar que viene. Estar alerta. El Señor nos manda a ser centinela. Advertir a los demás, pero también cuidar nuestro corazón. Y el Señor le trae un mensaje de esperanza al pueblo. El pueblo estaba dispersado por todo lugar, lejos de la comunión con el Señor. Lejos, los llevó lejos. Así está el que no está en el Señor, lejos, muerto espiritualmente. Pero el Señor les dice, Ezequiel 34, 11, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. El Señor mismo dice, yo, el Señor soberano, yo como primera persona, yo mismo saldré a buscar. Ya no mandaré a alguien, yo mismo buscaré a mis ovejas y las encontraré. El Señor acá nos habla como el pastor va a buscar a las ovejas cuando se esparcen, cuando caen, cuando se lastiman. El Señor mismo era el pastor,
va a ser el pastor del pueblo de Israel. Le decía, yo mismo haré, seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. El pastor es el que ama a las ovejas y las cuida. Y las encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. La verdad que es un Dios totalmente amoroso, nuestro Dios, amados. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. David decía, Él es mi pastor. A pesar de que David era un pastor de ovejas que cuidaba muy bien a sus ovejas. Él decía, yo no. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él se comparaba como una oveja, dependiendo de ese pastor, porque él miraba a las ovejas y veían cómo eran tan inocentes, vulnerables, y él era el que las socorría y las salvaba. Él decía, Él es mi pastor y nada, pero nada me faltará, porque en lugares de delicados pasto me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es nuestro pastor, Él es el que nos va a alimentar y nos va a saciar nuestra alma. Mis amados, espero que se hayan gozado en la palabra del Señor como yo. Me he gozado en considerar su palabra, en su mensaje de advertencia, de cambiar nuestros caminos, de arrepentirnos, porque Él no quiere la muerte del malo, sino quiere que se arrepientan. Él no quiere la muerte de nadie, dice el Señor. Él quiere solamente que se arrepientan, que todos procedan a arrepentirse. Y Él está dispuesto a salvar. Mis amados, que el Señor les bendiga y nos vemos, si el Señor permite, la próxima clase. Centinela fiel no se va a mover, prende su farol con la luz de su amor. Donde quiera esté, ella va